Al segundo libro del profeta Samuel. Vaya al Antiguo Pacto, vaya usted al segundo libro del profeta Samuel y ubíquese por allí en el capítulo 6 del segundo libro del profeta Samuel. Y vamos a leer la preciosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Dice así la poderosa y fiel palabra de Dios. Volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuánto reunió? Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre de Jehová de los ejércitos, sobre el cual están los querubines. Ojo al verso 3. Colocaron el arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. ¿Cómo era el carro? Nuevo. Y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Jehová toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la hora de Nacón, mire que siempre hay un pero cuando llegaron a la era de Nacón, ¿qué pasó? Usa, que era uno de los hijos del sacerdote, Usa, ¿qué hizo Usa? Alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y la ira de Jehová se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Oramos, hermanos. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, una vez más te damos gracias por estar aquí en medio nuestro, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por todo lo bueno que has sido para con nosotros, por todo el bien que de tu mano hemos recibido, Señor. Gracias aún por las luchas, las pruebas, las dificultades, las adversidades. Porque sabemos que a los que a ti te aman, Señor, todas las cosas obran para bien. Gracias, Señor, por este momento sublime y glorioso en el que tú, Señor, nos presentas este maná del cielo, tu pan, para que comamos, Señor, para que seamos llenos de ti, para que seamos fortalecidos, para que seamos, Dios mío, guardados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender tu palabra, Dios mío. Que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad, Señor, de manera tal que solo se escuche, Señor, el sentido de la palabra tal y como fue inspirada por el Espíritu de Dios, Señor. Te ruego en el nombre glorioso de Jesús, escóndeme detrás de la sombra de la cruz de Cristo, para que solo tú seas visto, para que solo tú seas oído, para que solo tú seas creído, Señor. Para que toda la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación sean solo para ti. En el nombre glorioso y majestuoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden brindar un fuerte aplauso al Señor? Le damos la gloria a Dios. Porque una vez más hemos sido invitados a comer de su pan, a beber de su fuente, a ser llenos de su Espíritu. Gloria a Dios por ese anhelo en el corazón de cada uno de vosotros y mío, de ser llenos del Espíritu Santo cada día. Amén, hermanos. Quiero confesarles algo. En mis 24 años que llevo de conocer al Señor, de estar sirviéndole,
24 años. Corría por allá el año de 1997, más o menos, cuando conocí al Señor. Militaba yo en la Policía Nacional. Soy miembro retirado de la Policía Nacional. Hace 16 años salí pensionado por haber cumplido casi 25 años de servicio. Me retiré. 8 años antes conocí el Evangelio. Llegué a trabajar a una estación donde ningún policía quiere trabajar, en la estación de policía El Bosque. Yo trabajaba en la estación del Prado. Qué cambio tan terrible. Y me echaron para El Bosque. Dios mío, eso fue algo traumático para mí. Pero llegué allí con un propósito de Dios, no mío. Yo no quería ir. Y apenas llegué a esa estación, el hombre encargado de suministrar las armas para el servicio, como le dije yo aquel día, se enamoró de mí. Apenas llegué aquel día y pasé por el armerillo a reclamar mi armamento de dotación, él me quedó viendo y me dijo: Rodríguez, tú eres nuevo aquí. Sí, señor, soy nuevo acá. Dios te bendiga. Dios tiene un propósito contigo. Y le dije: ese cuento yo lo he oído un poco a veces. Mi mamá lleva 15 años detrás de mí con ese mismo cuento. Así que bórrame de tus afectos. No me venga con ese cuento. Porque yo era un poquito más malo que el diablo. Un poquito, no era mucho. Y aquel hombre cada día, cada mañana, cada turno que yo iba, él me decía: Dios te bendiga, Rodríguez. Dios tiene un propósito contigo. El Señor te ama. Yo decía: me la montó. Me la montó y me la montó yo. Y llevaba a mi madre 15 años orando por mí. Y caí en la estación del Bosque y caí en las manos de Jesús. Y nadie puede escapar de sus manos. Y Él me convirtió, yo no me convertí. Ninguno de ustedes se convirtió al Señor. Él los convirtió. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué estás aquí? Esa es la pregunta. Él te convirtió. Y allí conocí al Señor. No me voy a extender en eso. ¿A qué quiero llegar? A lo que leímos. Y me enamoré tanto. No les voy a contar cómo fue mi experiencia, porque nos tiramos todo el servicio aquí. Y me enamoré tanto de la palabra del Señor, que me acordé que mi madre muchos años antes, recién convertida ella, me regaló una Biblia. Y yo la guardé para siempre, porque había que guardar la palabra de Dios. La guardé por ahí en un escaparate y nunca más la abrí. Y en esos días volví a recuperar aquella Biblia y empecé a leer. Y me enamoré tanto de la palabra de Dios que hablé con el comandante mío y le dije: póngame de servicio en la guardia. Había una garita de la parte de atrás de la estación, allá en la oscuridad, lejos, donde nadie quería prestar servicio, porque era solo. Y de noche asustaban las brujas, dicen. Le dije: póngame allí, pero si me va a dejar fijo, día y noche. Porque a uno le gustaba, era solamente de día, pero de noche nadie quería ir. Le dije: me pone fijo, pero día y noche. Y yo terciaba mi fusil entre mis piernas, sentado en una silla con los pies colocados sobre el proveedor del fusil, y empezaba a leer. Y empecé a leer como loco desde Génesis. Hay que leer la Biblia, decía yo, y hasta que llegué a 2 de Samuel. Hasta que llegué a este pasaje, capítulo 6, y cuando leí que dice la palabra de Dios que David había escogido 30,000 hombres para hacer traer de Baala de Judá el arca de Dios, que había estado ausente por cuanto los filisteos la habían robado en una de las batallas que perdieron. Y cuando David conquistó la ciudad de Jebús, a la cual llamó luego la ciudad de David, que hoy se llama Jerusalén, él decidió traer la presencia de Dios a Jerusalén, porque el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Y él decidió traer la presencia de Dios, porque habían pasado más de 20 años que ellos habían robado el arca de Dios. 20 años sin gloria, 20 años sin presencia. Y vino al corazón de David el deseo de traerla. ¿Y qué hizo David? Convocó 30,000 hombres y llevó una orquesta completa. Léalo para que vean. Llevan toda clase de instrumentos de madera de abeto y cantaban y danzaban con gran vocerío. Era motivo de celebración. Era motivo de gozo y de alegría. Traer la presencia de Dios a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Pero dice la palabra que pusieron el arca sobre un carro. ¿Cómo era el carro? Nuevo. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y bajaron el arca de Baala de Judá hacia Jerusalén. Pero como era un sitio alto, los bueyes empezaron a tropezar. Había huecos, había piedras y el arca empezó a desplazarse hacia abajo. Y se iba a caer. Se iba a caer. Y este hombre Usa, un levita, hijo de un levita de la tribu de Leví, extendió su mano para detener el arca de Dios para que no cayera. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Qué de malo hay en sostener un arca que representa la presencia de Dios, que va a caer al suelo y se va a destruir, y extender la mano para sostenerla? ¿Qué de malo hay? ¿Qué de malo hay, hermano? Todo es malo. Pero yo dije, ¿qué de malo hay? Viene el arca, en el carro nuevo, los bueyes tropiezan, el arca se va a caer. Usa extiende su mano. Yo habría hecho lo mismo, dije yo, y peleé con Dios aquel día. Yo que era bravo, y yo era bravo y era policía y tenía pistola y tenía fusil y me creía el chacho. ¿Qué de malo hay? Le dije a Dios. Le dije, si esto es así contigo, no voy más. Hasta aquí llegué yo no voy más. Qué injusticia, Dios, decía yo. Qué Dios injusto. ¿Cómo voy a servirle yo a este Dios? Así como mató a Usa, ¿qué se queda para mí? Me matará cualquier día. Bueno, eso pensaba yo. Y seguí leyendo la Biblia y llegué hasta Apocalipsis. Pasaron bastantes días. Cuando llego al Nuevo Pacto, encuentro una expresión donde la Biblia dice, no hay injusticia en él, en Dios. Y el Espíritu de Dios, porque es obra del Espíritu, llevarme a aquel pasaje en el cual yo había cuestionado la justicia de Dios. Y entonces hubo un choque en mi corazón. Para mí Dios era injusto. Y la Biblia dice que no hay injusticia en él. Y entonces, ¿cómo quedé? Dios mío, y entonces yo no entiendo esto. Como que dije, hombre, yo no voy a leer más esas cosas. Eso es para loco, eso. El que lee esas cosas se vuelve loco. Yo no entiendo eso. Pero creí que en él no hay injusticia. A su nombre. No hay injusticia en él. Y empecé a meditar y a cavilar y a pensar. Entonces, ¿quién es el injusto? Yo, por haber juzgado a Dios. ¿Y sabe una cosa? Más de uno de nosotros lo hemos hecho en muchas otras circunstancias. Y David lo hizo. Vamos a ver para que vean. Capítulo 6. Ahí estamos en el capítulo 6. Si yo le dijera a ustedes cuáles de las historias que narra la Biblia acerca del rey David, cuál es el evento, la circunstancia, la historia que más le agrada, cada uno de ustedes tiene una idea en su cabeza, porque uno de los hombres de los cuales más habla la Biblia es del rey David, desde su infancia hasta su muerte. Si yo le preguntara, hermana, ¿cuál es el pasaje que más le gusta de David? Aleluya. Yo sabía. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Cuál es el que más te gusta de las historias de David?
¿Cuál diré? El mismo de la hermana. ¿Está bien? Cuando se arrepintió y escribió el Salmo 51. Gloria a Dios. Y si le preguntara a cada uno de ustedes tiene un evento especial. Pero ninguno de ustedes me iba a decir esto. ¿Sabe por qué? Porque es uno de los pasajes más difíciles, más complejos que tiene la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y aquí lo encontramos cuestionando a Dios. Vamos a ver. Vamos a comenzar ahora sí. Amados hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios en el antiguo pacto, gozaba de muchos privilegios de parte de Dios. Muchos privilegios. Y uno de esos gloriosos privilegios que disfrutaba el pueblo de Israel como pueblo de Dios era contar con la presencia de Dios. Y es lo que el hermano trilló allí y me hizo entender qué es lo que Dios quiere que hoy sepa la iglesia. La presencia de Dios. Y esa presencia de Dios estuvo representada de muchas maneras. La presencia de Dios estuvo representada ¿cuándo? Cuando atravesaron por el desierto la nube de día y la columna de fuego en la noche. Y si usted lee el antiguo pacto va a encontrar las muchas y gloriosas maneras en que Dios manifestó su presencia en medio de Israel. Cuando abrió el Mar Rojo, cuando desató las plagas sobre Egipto y todo lo maravilloso que Dios hizo. Pero una de las cosas que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo era el templo de Dios. ¿Quién le dijo a ellos que? Bueno, en este caso no era el templo, era el tabernáculo de Dios. ¿Quién ordenó a los hombres que hicieran un tabernáculo para Dios donde Dios pudiera vivir? Donde Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Dios. Pero hay una pregunta en ellos que dice, ¿pero es verdad que Dios vivirá en medio de su pueblo? Porque Dios no habita en casa hecha por manos de hombres. ¿Qué diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? Pero Dios fue quien lo ordenó. Y ustedes encuentran más o menos, ya saben cómo estaba dividido el templo. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Que estaba dividido por una cortina, un velo. Solamente era pasado por el sumo sacerdote de la época. Una vez al año se presentaba con sangre ajena, sangre de animales, para ofrecer sacrificios a Dios por su pecado y por los pecados de todo el pueblo. Y allí en ese lugar santísimo había algo que representaba la presencia de Dios. Y ese algo era todo el tabernáculo. Todo representaba la presencia de Dios. Todo aquello que había dentro y fuera del tabernáculo era un tipo de Cristo. Todo representaba a Cristo. Todo. Pero dentro del lugar santísimo había un elemento en el cual no solo representaba a Cristo, sino que Dios manifestaba su voluntad desde allí para que el pueblo obedeciera. Y esa era el arca del pacto. Se llamaba arca del pacto, arca de Dios, arca de Jehová, tenía diferentes nombres. ¿Qué era el arca del pacto? En Éxodo capítulo 25, usted va a encontrar que Dios mandó a los hombres, en este caso a Moisés y a su hermano Aarón, que hicieran un arca de madera de acacia, una caja rectangular, que tenía aproximadamente 1,22 m por 66 centímetros por 66. No era muy grande, era como así. Esa caja estaba recubierta de oro puro, por dentro y por fuera. Por encima de ella había una tapa que se llamaba propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio habían 2 querubines de gloria con sus alas extendidas y su rostro mirando hacia el interior de la caja o de la urna.
La tapa era de madera de acacia y estaba recubierta de oro por encima, por debajo, y los dos querubines hacían parte del mismo metal. Todo estaba en una sola unidad. Y dentro del arca habían tres cosas, tres elementos, que era una taza con maná del cielo que alimentó a los israelitas por 40 años en su travesía por el desierto. Estaban las tablas de la ley de los 10 mandamientos. Entonces las tablas de la ley no son como las que aparecen en la televisión, que son como así, que Moisés la llevó. No cabían en la, tenían que ser pequeñas, ¿no? Sí, ahí está. Y había un tercer elemento. ¿Cuál era? La vara de Aarón, símbolo del sacerdocio judío. Esos tres elementos internos y la caja en sí, toda representaba a Jesús. Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. La madera nos habla de su naturaleza humana o terrenal. La naturaleza humana de Cristo, la naturaleza terrenal del Señor. El oro nos habla de su pureza, pero también nos habla de su divinidad. La tapa o propiciatorio era el lugar donde el sacerdote aspersaba con sus dedos la sangre por los pecados suyos y los del pueblo. Él aspersaba sangre, lo tomaba en un recipiente, la aspersaba sobre el propiciatorio para que los pecados de los hombres fueran perdonados. ¿A quién representa ese propiciatorio? A Jesús. ¿Sobre quién Dios perdonó nuestros pecados? Sobre Él. ¿Sobre quién fue la sangre del Cordero? Sobre Él. Él es el arca. Él es el propiciatorio. Él es el sumo sacerdote que podía aspersar la sangre. Todo es Jesús. El maná, la taza con maná. Dice la palabra de Dios que por 40 años Dios sostuvo a Israel en su travesía por el desierto para llevarlos a la tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel. Y los alimentó ¿con qué? Con maná del cielo hasta el día que entraron en la tierra prometida. Pero hay una característica especial de este maná. La Biblia dice que ese maná solo podía alimentar a un pueblo, que es el pueblo judío, y podía darle vida a ese pueblo, pero vida terrenal. Lo sostenía. Jesús es el maná del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el pan enviado del cielo que da vida a un pueblo. Así nos dice. Como dice, da vida al mundo. Es superior, Cristo es superior al maná. El maná era solo un tipo de Cristo. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo y da vida a todo el mundo. ¿Sí lo ve? Y la vara de Aarón que reverdeció. Cuando Dios instituyó el sacerdocio, llamó a Moisés, que era el fiador del pacto entre Dios e Israel. Y Dios le dijo que estableciera un sacerdocio y cogiera como cabeza de ese sacerdocio a su hermano Aarón. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote del judaísmo. Y dice la palabra de Dios que en ese recorrer hacia la tierra prometida, los israelitas, los judíos, se rebelaron contra Dios. ¿Cuántas veces se rebelaron? No hay forma de contarlo. ¿Cuántas veces usted se ha rebelado contra Dios? Alguien que me diga que no, yo nunca. Porque si usted me dice que nunca, yo me voy y digo, predico usted, porque usted es muy santo. Y a veces nosotros decimos, es que soy judío, era malo yo. Pero nunca echamos de ver cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios.
se rebelaron contra la autoridad de Moisés, que es el hombre a quien Dios había establecido por mediador entre él y el pueblo de Dios. Y se reunieron otros hombres malos como Coré y su séquito de hombres y dijeron: ¿quién te crees tú para que te pongas como superior de nosotros? A nosotros también nos habla Dios. Y Moisés dijo: no vamos a pelear con ellos. Era el hombre más manso que ha pisado la tierra y mató a un egipcio. Hay cosas que yo no entiendo de Dios. El hombre más manso de la tierra. Y dice la palabra de Dios que él dijo: ¿qué hizo Moisés? Se postró en tierra. Ante aquella rebelión y murmuración del pueblo, él se postró en tierra y le dijo: Señor, no reciba su ofrenda. No reciba sus holocaustos. Estaba enojado, enojadísimo. El hombre más manso del mundo estaba enojado. Y con justa razón. Hermanos, los cristianos no se enojan. Ese Moisés era carnal. Los cristianos no se enojan. Entonces yo no soy cristiano. ¿Qué dijo el Señor? Airaos, pero no pequéis. Eso es otra cosa. Sí podemos ser. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí se enoja. Ni deis lugar al diablo. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo: no te pongas a pelear con ellos, Moisés, tú eres el varón de Dios. Vamos a demostrarle a quien yo he escogido. Dile que cada uno de ellos, por cada tribu, traiga una vara y pongan el nombre del cabeza de familia. Y en la vara de Leví, pon el nombre de Aarón. Así fueron, juntaron las 12 varas y las pusieron en la presencia de Dios en el tabernáculo. Mañana Dios demostrará quién es. Al día siguiente, cuando fueron, sacaron las varas. Y oh, sorpresa, habían 11 varas secas tal como fueron puestas. 11 varas estériles. Pero había una vara, la vara de Aarón, que no estaba seca, estaba verde. Y no solo estaba verde, había echado hojas en un día o en una noche, fuera de la tierra, en un lugar cerrado. Echó hojas, y no solo hojas, floreció. Y no solo floreció, también dio almendros, también dio fruto. ¿A quién aprobó Dios? Lo que él había designado, Aarón. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Dice el libro de Hebreos: cambiado pues es el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Y nosotros en el nuevo pacto tenemos a un sumo sacerdote, no según el orden judío, porque Jesús no descendía de la tribu de Leví, sino que descendía de la tribu de Judá. En cuanto a esa tribu, Dios nunca habló nada del sacerdocio, pero Dios levantó a un sumo sacerdote superior, a Jesús de Nazaret, que tiene un sacerdocio inconmovible. Lo que sucedió aquel día con aquella vara era una demostración de la voluntad de Dios, que un día Él iba a hacer florecer un sacerdocio diferente. Un sacerdocio superior, mayor que el sacerdocio judío. ¿No le parece a ustedes glorioso? Y ese sumo sacerdote es Jesús a favor de su iglesia. Y todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos sido elegidos y redimidos por su sangre, somos sacerdotes de Dios, todos. Pero el sumo sacerdote es Él. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Así que saquémonos de la cabeza que el único que es sacerdote es el pastor. ¿Qué es un sacerdote? A ver, ¿cuál es la labor sacerdotal? La Biblia dice que él era mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote representaba a Dios en medio de los hombres y a los hombres delante de Dios. Por eso él debía estar preparado,
Por eso Hebreo es tan elocuente y tan hermoso cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ay, los cristianos son débiles. Sí, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Es Cristo en nosotros. El que nos ayuda a seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, de la angustia. Sin su fuerza tú no podrías caminar, no estarías aquí si no fuera porque Él es todopoderoso. A su nombre. Y mire usted qué hermosa la presencia. Y dice el libro de Éxodo que el Señor le había dicho: hazte conforme te fue mostrado según el modelo que está en el cielo, y yo me manifestaré a ti de en medio de los querubines y te haré conocer mi voluntad. Qué hermoso, hermano, qué hermoso eso que disfrutaban los israelitas, los judíos. Pero en el libro de Hebreos dice que ahora Jesús ha sido hecho mediador de un mejor pacto. ¿Cómo dice? Es mejor. El nuevo pacto es mayor, es superior al antiguo pacto. No entiendo entonces por qué muchos ministros pretenden llevar la iglesia al cumplimiento de las costumbres, tradiciones, leyes, preceptos y estatutos del antiguo pacto, si nosotros estamos bajo un mejor pacto, hecho sobre mejores promesas. Entonces hoy escuchamos a la iglesia, espero no herir susceptibilidades. Escuchamos hoy a la iglesia caminar en reversia hacia el antiguo pacto. Y vemos entonces a los cristianos vistiendo a la usanza hebrea. Los pastores ahora se visten como sacerdotes judíos. Hablan como sacerdotes judíos. Se refieren al pueblo como si fueran Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y estamos bajo un mejor pacto hecho sobre mejores promesas. Y el mediador de este pacto no es hombre alguno. Es Jesús, el Hijo unigénito de Dios, nuestro gran sumo sacerdote y mediador. Por lo cual este pacto en el que estamos tiene carácter de intransferible, de inamovible. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede mover, nadie lo puede transformar, porque es perfecto a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué queremos ir a meternos allá en el judaísmo? Hoy ya los pastores ya no es el pastor Jesús, el roé Jesús. ¿Sí? Ya no es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. ¿Qué más? Ustedes se saben un poco de términos de eso. Ahora usamos kipá, talit, una cantidad de cosas, de guirnalda, parecemos un arbolito de Navidad. Se nos ha olvidado de quién es nuestro sumo sacerdote, que es superior a cualquier otro sacerdote. Y esa arca representaba eso. Pero volvamos al caso. Y se gozó David de poder traer el arca, la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. Cuando lo traían en aquel carro nuevo, los bueyes tropezaban, y ahí es donde yo peleé con Dios aquel día. Y se venía para abajo, hermano. Se iba a caer. Y Usa extendió su mano y la sostuvo. Usted diría, y yo dije, un hombre bueno, un acto de amor, un acto de devoción por la presencia de Dios. Él la sostuvo. Y dice la palabra de Dios que Dios lo hirió allí por aquella temeridad. ¿Qué significa temeridad? Sin temor.
Dios mío, no tuvo Usa temor. Pero ¿y entonces? ¿Sabe por qué Dios había destinado esto así? Porque en el movimiento del tabernáculo de Dios, cuando iba a ser trasladado de un lugar a otro, aquella tienda itinerante que representaba la presencia de Dios, Dios había establecido unas leyes y está en el libro de Números. Y era que al momento de recoger todo el tabernáculo y sus elementos en el cual se servía el culto a Dios, los hijos de Leví estaban divididos por tribu y cada uno tenía una función que cumplir. Unos sacerdotes se encargaban de bajar el velo del templo, lo enrollaban, lo envolvían en un manto azul, lo envolvían en pieles de tejones. Todo lo que había dentro nadie podía tocar. Supongamos que esto era un ejemplo, esto era un elemento santo del templo. El levita que lo iba a guardar tenía que cubrirlo con un manto azul y luego con pieles de tejones teñidas de rojo para no tocarla. No podían tocar nada. Todo estaba allí, todo debía ser cubierto, todo debía ser forrado, como decimos nosotros, y ser trasladado al lugar para llevarlo a otra parte. ¿Podía Usa tocar el arca? No, porque no le correspondía a él, aunque era levita. Eso solo lo podían tocar los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué vino este? Dice la palabra que cuando Dios quebrantó a Usa, lo mató. Y Dios mata gente. Sí. Mi abuela decía, bueno es Dios y mata gente. ¿Quién hirió a Usa? Dios. ¿Quién lo mató? Entonces Dios sí mata gente. Yo no dije, lo dice la Biblia. Pero Dios no es injusto en ninguna de sus acciones, ninguna. Y dice la palabra de Dios que se enojó David aquel día porque Jehová había herido a Usa. Se enojó. Como yo me enojé. ¿Por qué, hermano? Hacía 20 años se habían robado el arca. David creció sin la presencia del arca. Él no sabía cómo era que se debía hacer, cómo se manejaba la presencia de Dios. El arca. Y entonces, ¿de dónde salió ese cuento de que había que montarlo en un carro nuevo? Sucedió, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios y Dios los ayudó a cruzar el Jordán con el arca. Cuando conquistaron Jericó, lo hicieron con la presencia del arca. Cuando hicieron toda esa guerra y ganaron, el arca iba delante de ellos. ¿Quiénes cargaban el arca? ¿Dónde iba el arca? ¿Quién la transportaba? El arca debía ser trasladada por sacerdotes santificados que no podían tocar el arca. El arca era esta, tenía una argolla de oro aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y aquí entraban dos varas de madera que estaban recubiertas de oro también. Y los sacerdotes solo podían meterle el hombro a la vara sin tocar el arca. ¿Sí ve la diferencia? Y como David desconocía esto, el día que fue a traer el arca, hizo lo que no se debe hacer. Y así nosotros, hermanos, conociendo la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios, muchas veces tratamos la presencia de Dios como no debemos hacerlo. ¿Sí? Amén, usted sola. Sí, Señor. Amén. ¿O quién de ustedes no ha descuidado la presencia de Dios? ¿Sí? O sea que a usted Dios le puede decir, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu mejor amor. Así le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y así el Señor nos puede decir a nosotros, porque indudablemente muchas veces hemos descuidado su presencia. Pero usted dirá, pastor, ¿dónde está la presencia de Dios? Ahorita lo miramos, ¿dónde está la presencia de Dios? Y dice la palabra que David tuvo temor aquel día. Primero se enojó y luego tuvo temor, lo que me pasó a mí.
Yo no soy David. Pero me dio un temor cuando yo leí, no hay injusticia en él. Y mire que David se llenó de temor y dijo, ¿cómo podría yo llevar el arca de Dios a mi casa, a mi pueblo, a mi ciudad? ¿Y sabe qué hizo? La dejó en la casa de Abinadab, que habitaba en el collado cerca. Y dice la palabra de Dios que el arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab 7 meses. Y Dios, perdón, no de Abinadab, de Obed-Edom. De Obed-Edom, 7 meses. Y Dios lo bendijo en gran manera. Y cuando David oyó que le dijeron, Obed-Edom ha sido bendecido grandemente por la presencia de Dios. ¿Quién no es bendecido por la presencia de Dios? Cuando Dios está delante de nosotros, cuando Dios está delante de nosotros, siempre, porque el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Somos nosotros los que no disfrutamos de su presencia, porque Él siempre está presente. Si ve que nos pasamos anhelando, Señor, y el Señor está diciendo, estoy aquí, no me está viendo. Yo estoy aquí. ¿Qué dice mi palabra? Yo estaré contigo. ¿Qué significa con? Significa al lado de. ¿Sí o no? El Señor siempre ha estado con nosotros. ¿Y por qué no experimentamos esa presencia siempre? Sino que tienen que haber circunstancias especiales en nuestra vida para poder sentirlo, y no debe ser así. Debe ser una experiencia total y continua en nuestro caminar con Cristo. Porque no estamos cerca de Cristo, estamos en Cristo. ¿Por qué no experimentamos eso? ¿Por qué no podemos decir, como dijo el profeta, vives el Señor Jesús en cuya presencia estoy? Pero a veces creemos que podemos disfrutar de la presencia de Dios solo el domingo en la iglesia. Claro que podemos disfrutar aquí. ¿Y el resto de la semana qué? Cuando voy a la universidad, y cuando voy al trabajo, y cuando voy de visita, cuando tengo que hacer algo, no. Tiene que ser el domingo. Así no es. Estamos tratando mal la presencia de Dios. No puede pasar como USA. Bueno, estamos bajo otro pacto. Ahorita que miramos eso. Y cuando David se enteró, él dijo, voy a buscar el arca de Dios. Porque así como bendijo a Obed-Edom, me va a bendecir a mí. De hecho, así es. Y entonces David organizó una nueva convocatoria y fueron a buscar el arca de Dios a la casa de Obed-Edom. ¿Y cómo lo hicieron aquel día? Lo hicieron de una manera diferente. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron como debía ser? Ya le dije, 20 años sin la presencia, habían olvidado cómo era aquello. Y si usted ve, cuando los filisteos robaron el arca de Dios en una batalla contra Israel y lo vencieron y se llevaron el arca de Dios, se la llevaron y la trataron como trataban a cualquiera de sus dioses, y pusieron el arca de Dios en el templo de Dagón. Pusieron el arca de Dios delante de la estatua de Dagón. O sea, un dios más entre los muchos dioses que tenían. Y al día siguiente, cuando fueron al templo, los hombres de aquella ciudad encontraron a Dagón postrado en tierra. La estatua había caído delante de la presencia de Dios. Porque no hay Dios como Él, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesús es el Señor. ¿Sabe qué hicieron? Lo levantaron nuevamente y lo pusieron en su sitio y dejaron el arca allí. Y al día siguiente fueron y encontraron a Dagón tendido nuevamente delante del arca de Dios, con las manos cortadas y la cabeza mutilada. Amados, y empezaron ellos a temer a Dios. Y Dios hizo morir de aquella ciudad, repasó 5 ciudades entre los filisteos.
porque hizo morir una cantidad de hombres porque tocaban eso. Y Dios los afectó con tumores que le salían en sus intestinos. Y Dios envió una plaga de ratones para que diezmara, para que deshiciera, para que destruyera todos sus cultivos. Y entonces ellos, al ver aquel juicio de Dios, llamaron a los brujos, a los adivinos, a los agoreros que había entre los filisteos, porque ellos no conocían la presencia de verdad de Dios, del Dios verdadero. La presencia del Dios de ellos era una estatua. La presencia de Dios, el arca era solo un tipo. Acuérdese, era solo un tipo. Desde allí Dios manifestaba su voluntad. Y dice la palabra de Dios que los adivinos y agoreros le dijeron a los príncipes: hay que devolver el arca a los judíos. Hay que devolver el arca de Dios. Pero ellos dijeron: si la vais a devolver, no puedes enviarla vacía, sino que tienen que subirla sobre un carro nuevo. ¿Quién inventó eso? Dios nunca dijo que el arca debía ser transportada en un carro nuevo ni viejo. Ellos, ¿quién lo dijo? Los brujos, los adivinos, los agoreros. Y hagan 5 tumores de oro por los tumores que habían afectado a los hombres. Y hagan 5 ratones de oro y páguenselo al Dios de Israel. Y dijeron, colocaron, como dijeron los brujos, el arca, los tumores y los ratones. Y dijeron, si el arca se va solita con las vacas, debía ser llevada por vacas que estuvieran criando. Todo eso suena a brujería. Que ella se va solita. Si llega a la ciudad de Bet-Semes, que era la primera ciudad fronteriza que pertenecía a Israel, es que Dios hizo este juicio sobre nosotros. Si no, fue alguna circunstancia, no le pare mucha bola, dijeron ellos. Y el arca se fue. Las vacas se fueron caminandito rectecito hasta la ciudad de Bet-Semes. Es decir, que era Dios quien los había herido. Cuando David pretendió traer el arca la primera vez, ¿qué pasó? ¿Dónde pusieron el arca de Dios? Sobre un carro nuevo. ¿Lo hicieron a la manera de quién? A la manera del mundo, de los que no conocen a Dios. Así lo hicieron, a la manera del mundo. Y muchas veces nosotros queremos tratar con la presencia de Dios, no a la manera que Dios ha dicho, sino a la manera del mundo. Y muchos de nosotros nos parecemos más al mundo que a Cristo. Porque decimos en nuestro corazón, ¿qué tiene de malo? Usted sabe que en este tiempo hay cristotecas. Sí sabían. ¿Sí? Y que podemos tomarnos unos vinitos, eso no hay nada. Y que podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio. De todas maneras nos vamos a casar, ¿verdad, mi amor? Sí. Podemos tener relaciones y nos casamos después. Y Dios no dice nada. De todas maneras nos vamos a casar. ¿Sí? Así es, se puede hacer así. ¿Cómo estamos manejando la presencia de Dios? Como a nosotros nos parece que es, no como Dios dice en su palabra. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Quítese de vosotros. Ahí está la lista larga, inmensa. Toda ira, gritería, maledicencia, grosería, truhanería, chistes vulgares, ahí está todo. Idolatría, adulterio, fornicación. Quítese de vosotros. Pero nosotros decimos en este tiempo, pero es que de todas maneras ellos se van a casar. ¿Por qué no se casan primero? A la manera de Dios. ¿Por qué a la manera del mundo? ¿Por qué no a la manera de Dios? ¿O estamos jugando a ser más fuertes que Dios? ¿O creemos que Dios no puede hacer con nosotros lo que hizo con Usa? ¿Usted cree que Dios mató a alguien en el Nuevo Testamento? Algunos dicen, pastor, no exagere, eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Dios mató a quién? A Acán en el Antiguo Testamento.
Y a un poco de gente. ¿Y en el Nuevo Testamento a quién? ¿Por qué lo mató? Y a veces nosotros mentimos. ¿Por qué Dios no nos mata? No me pregunte a mí porque yo no sé. Yo a veces he mentido y aquí estoy. Pregúntele al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros cada día. Y dice la palabra de Dios que entonces la segunda vez David tomó a los sacerdotes y los santificó. Y le dijo, vayamos y busquemos el arca de Dios. Y llevaron el shofar, que no aparece en la primera vez que fueron a buscar. El cuerno de Dios, ese cuerno que al soplarlo invitaba, según fuera su sonido, a ponerse en marcha hacia la presencia de Dios. Y ese día David llevó a toda su familia, a sus hombres santificados, y fueron a buscar el arca de Dios. Y dice la palabra que la pusieron ¿dónde? En otro carro nuevo. No. Dice que los sacerdotes de Dios la llevaban sobre sus hombros. ¿Sabe? Porque no es un carro el que debe llevar o portar la presencia de Dios. Es el sacerdote. Eres tú, soy yo. Los hijos de Dios estamos llamados a presentar a Cristo a todos. Porque el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y es sobre nuestros hombros que debe ir la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. Debe ser nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro propósito, nuestra meta. No es en carro nuevo. No es a la manera del mundo, es a la manera de Dios. Y dice la palabra de Dios que los sacerdotes pusieron el arca sobre sus hombros y empezaron a seguir. Y cada que daban 6 pasos, los sacerdotes ofrecían un sacrificio. Nada que ver con la primera vez. Nada que ver con la primera vez. Y me gusta un texto cuando David en su reflexión dice, cuando estaban llevando el arca, y dice, vamos a hacerlo así. Porque por no haberlo hecho así la primera vez, Dios nos hirió. ¿Qué pasó aquel día? David reconoció entonces, después de haberse enojado, que no fue sino su culpa. Su culpa, fue mi culpa y la culpa de los sacerdotes que habían olvidado cómo llevar la presencia de Dios. Amados, entre más permitamos que la presencia de Dios esté lejos de nosotros, más difícil nos será volver. ¿Por qué dice el Nuevo Testamento, amados hermanos, que debemos arrepentirnos cada día de nuestro pecado? Para que no nos vayamos lejos de su presencia. Es algo lógico, razonable, espiritual y santo. Mire, cuando usted se aleja de Dios, porque Dios nunca se aleja de usted, Dios nunca se aleja de sus siervos. Los siervos dejan a Dios. Entre más lejos nos vayamos, más difícil será volver. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos resolver nuestra situación con el Señor y con nuestra familia o con quien hayamos tenido el inconveniente lo más pronto posible para no dar lugar al diablo. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra de Dios que los sacerdotes cargaron la presencia de Dios, el arca, para hacerla volver a la ciudad de David. Y David tenía preparado un lugar especial para el arca de Dios. Tenía un lugar especial para la presencia de Dios. ¿Qué era? Una tienda
Sí, usted puede leerlo. En 2 de Samuel tenía una tienda donde iba a ser colocada el arca y ahí estuvo por un tiempo. ¿Cuál es el lugar que has destinado para la presencia de Dios? Aquí. Aquí no permanece Dios por mucho tiempo. Porque el hombre es cambiante todo el tiempo. ¿Dónde debo llevar la presencia? En tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Es el lugar que Dios ha decidido. Porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso dice que Dios no habita en casa hecha por manos de hombres. No significa que Dios no esté aquí en medio nuestro. Pero cuando nos vamos, lo dejamos aquí encerrado. Y aquí vienen y hacen otros eventos cualquiera. Entonces, ¿dónde habita Dios? En el templo hecho por manos de hombre. ¿Cuál es ese templo? Tu corazón, tu vida, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el templo que Dios hizo. Ese es el templo que Dios restauró. A su nombre. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y entonces usted dirá en este tiempo, pastor, ¿dónde está la presencia de Dios? Que yo aquí veo es un piano, veo una mesa con un videobin, veo un atril, veo un computador, unos parlantes. ¿Dónde está la presencia de Dios? Pero Él prometió estar con nosotros. ¿Dónde está? Dios está en su santo templo. Dios está en nuestro corazón. Porque Él hizo este templo para habitar en Él. Ahora, la palabra habitar no significa que Dios vive como vive usted en su casa. Usted necesita una casa para vivir. El Señor dijo, si yo me fuere, vendré otra vez. Y mi Padre y yo haremos morada en vosotros. Entonces no es solo el Espíritu Santo. También es el Padre y también es el Hijo. La plenitud de Dios habita en nosotros. A su nombre. Bríndele fuerte aplauso al Señor. Ahora, aclaramos. Dios no vive en nosotros. Dios mora en nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Usted vive en este mundo, ¿verdad? Pero usted no ama este mundo. ¿O sí lo ama? Nosotros anhelamos irnos de aquí porque somos peregrinos y extranjeros. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, desde el cual esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Nosotros vivimos aquí, pero no somos de aquí. No es, ¿qué significa vivir? Tener un lugar para permanecer. Pero nuestra estadía aquí es temporal. Ahorita nos vamos. ¿Cuántos lo creen? Ahorita nos vamos. Pero morar es diferente. Cuando Jesús dice que haría morada en nosotros, morar significa habitar en común acuerdo con el sistema. Por eso es que no moramos aquí, porque no estamos de acuerdo con el sistema. No estamos de acuerdo con este mundo. Por eso el mundo nos odia. Por eso nosotros hemos muerto para este mundo. Por eso el Señor mora en nosotros. ¿Por qué? Porque Él está de acuerdo con nosotros. ¿Por qué está de acuerdo con nosotros? Porque Él nos hizo su templo. Porque Él desde la eternidad pasada, como dice la palabra de Dios, nos eligió antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él
Entonces nos llamó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó y nos predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, Él ha hecho de nosotros un templo donde Él puede morar, porque antes no. Ahora Él lo ha hecho por gracia. Ahora Él lo ha hecho por gracia. Amados, no creamos nosotros que podamos o podemos tratar la presencia de Dios que ha puesto en nuestra vida conforme a nuestro parecer. No es conforme a nuestro parecer. Es como dice la palabra de Dios. No nos olvidemos que el que nos llamó, el Espíritu Santo de Dios, nos anhela. ¿Cómo nos anhela? ¿Cómo? Celosamente. Bueno, aquí podemos hablar de celo los que hemos sido novios y los que somos esposos, ¿verdad? El celo de Dios no es como el celo nuestro, un celo santo. Pero podemos experimentar esa especie de celo. O sea, Dios no nos quiere compartir con el mundo. Cuando nosotros empezamos a coquetear con el mundo, despertamos a celo a Dios. Y no podemos hacerlo sin sufrir la consecuencia. Y si Él nos anhela celosamente, ¿cómo debemos anhelarlo nosotros a Él? Celosamente. No le serviré a otro Dios que no seas tú. No le perteneceré a otro Dios que no seas tú. Para mí no existe otro Dios más que tú. No hay otro. Si Él nos anhela celosamente, nosotros debemos anhelarlo celosamente. Y créame que no hay nada más hermoso y glorioso que estar en su presencia. Y a veces nos privamos del privilegio y del gozo de estar en su presencia. A veces venimos a la iglesia y no quiero herir susceptibilidades, pero estamos entre personas maduras, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Sí. Es triste ver gente, y no lo digo por esta iglesia, lo digo por donde yo pastoreo, para evitar problemas. No lo digo por ustedes, lo digo por los míos. Estamos en medio de la alabanza, de la adoración a Dios. Nuestros corazones se han levantado, humillados delante de Dios para enaltecerlo a Él. Y es tan triste ver hombres y mujeres jugando con un celular, pensando en no sé qué, y se nota en ellos una frialdad y una indiferencia tan terrible ante la presencia de Dios. ¿Por qué privarnos de esa maravillosa y gloriosa presencia que es la que sostiene nuestra comunión con Él? Porque sin su presencia no puede haber comunión con Él. Porque no creamos nosotros, amados hermanos, que podemos agradar a Dios porque le llevamos cosas materiales a Dios. Dios no necesita nuestro dinero, ni nada de lo que hay en esta tierra. El Señor dice en su palabra, si yo tuviera hambre, no te pediría comida a ti. Y después le dice a David, ¿sabe por qué? Porque mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Dios sí disfruta de nuestra coinonía, de nuestra comunión. Él se goza porque Él lo estableció así. Él lo estableció así. Y nosotros debemos procurar siempre, amados hermanos, serle agradables a Él donde quiera que estemos. Eso no se nos puede olvidar nunca, amados hermanos. Que donde quiera que vayamos, somos sacerdotes.
Usted no es sacerdote cuando entra, ni deja de hacerlo cuando sale. Usted es sacerdote desde que el Señor lo salvó y lo selló, y será sacerdote por siempre. Entonces, ¿por qué creemos que podemos dejar nuestro ministerio sacerdotal de llevar sobre nuestra vida y nuestros hombros la presencia de Dios para tener un momento de disfrute en este mundo? No hay tal cosa para nosotros, amados hermanos. Voy a decirle algo y con esto termino. Porque cosas que ojo no vio, ¿quién no puede recitar conmigo? Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Pero hemos pensado que esa cosa que ojo no vio, se refiere al ser humano, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son cosas materiales. Y cuando escuchamos esa frase o la enseñamos, si ve, Dios tiene preparado para nosotros carro, casa, beca, No. ¿Sabe por qué? Porque esa cosa, ojo lo vio, oído lo oyó, eso subió en corazón de hombre, eso es idea de hombre. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron, no fueron idea de hombre, no subieron en corazón de hombre. Dios las ha preparado para los que le aman. ¿Cuál es eso? Es su presencia. Es su gloria delante de nosotros. Eso lo preparó Dios, esa comunión gloriosa que nadie podía tener en mente, nadie podía idear. Esta salvación tan grande no podía ser idea humana. Dios la hizo para que nosotros la disfrutáramos. Amados, no hay don más glorioso y más grande para nosotros los creyentes que la presencia de Dios.